proyecto de compañía, que obviamente se va a prolongar en las sesiones de mañana y de pasado mañana. El planteo es básicamente que me hicieron a mí, y en función de eso lo que organicé sin grupito, consiste en dos cosas. Simultáneamente este es el inicio de una situación de trabajo en la que vamos a concluir en el aprendizaje de un nuevo software muy atractivo, según me lo presentó el arquitecto Junco, en el que contribuiríamos desde las distintas disciplinas al mapeamiento, digamos, de lo que sería mapeamiento básicamente cultural. ¿Qué quiere decir esto de que es cultural y los límites de lo cultural? Es algo a construir, ¿no? Seguramente en estas 3 sesiones. Y la segunda cosa es, mirá, no quiero que entre 30 y 45 minutos, que marco el tiempo para que después no exijan nada, ¿cómo fue la evolución del desarrollo de los pueblos originarios? Bueno, honestamente, es muy difícil considerar ambas cosas, de manera que yo lo que voy a privilegiar ahora aquí, a diferencia de las personas, de los ilustres investigadores que me precedieron y los que seguramente van a seguir, es tratar de buscar el entramado conceptual que permita, en las jornadas que siguen, justamente un enfoque interdisciplinario a los efectos de ese mapeamiento futuro. Y una cuestión, entonces, que salga, en primer lugar, en esta situación de trabajo que empezamos a afrontar hoy, es la cuestión entre espacio y territorio. Lo que observo que hay una especie de revitalización, de repensamiento, digamos, conceptos que hemos explicado en las exposiciones anteriores, y que en general la bibliografía parece que descubre de 10 años en la mano. Bueno, por acá entonces es que yo quiero pensar y proponer que en realidad la cuestión es bastante anterior, y bastante anterior en función de cómo se fue dando en cierto momento de la historia de las ciencias sociales latinoamericanas justamente la cuestión del espacio concebido bajo una modalidad que es la modalidad de la territorialidad del territorio, a partir de 2 aportes ubicados geográficamente en el espacio latinoamericano. Uno que va a venir desde México, de la mano, digamos, de una hegemonía del pensamiento desarrollista, a contrapelo de ese pensamiento, Pablo González Casanova, básicamente Gonzalo y Beltrán, van a empezar a proponer la cuestión de la territorialidad estatal, oprimiendo o desalojando de esa territorialidad del control estatal a los pueblos indígenas. Y si ustedes quieren, como referencia literaria de esto, les recomiendo de Juan Rulfo, El llano en llamas. Hay un cuento que se llama algo así como Nos dieron la tierra, ¿no? Yo por ahí andaba, Nos dieron la tierra. Entonces uno sigue en muy poquitas páginas el derrotero que va siguiendo este grupo al que le dieron la tierra, el grupo de indígenas, no llegan nunca hasta que al final llegan en lo alto de un plan alto, dirían los brasileños, un pedregal. Esta es la tierra que nos dieron. Bueno, esto es lo que levantaban, pero a nivel teórico, Aguirre Beltrán y Pablo González Casanova y obviamente otros autores, pero quiero mencionar estos 2. Y hacia el sur, en Brasil concretamente, se está dando un movimiento similar, pero que proviene de un campo bastante más reducido de ciencias sociales, que es la geografía, y la geografía económica. Entonces acá voy a citar 1940 también, Leo Weibel, ¿no? Pero Leo Weibel, ¿qué se está planteando? El problema de la expansión del Estado brasileño sobre una superficie que todavía no controla, es decir, cómo proceder, digamos, al entramado institucional de control, otra vez del Estado-Nación, sobre un espacio aparentemente vacío. Y ahí van a venir de las ciencias sociales, la sociología, la antropología. Antropólogo decir, bueno, lo voy a decir en portugués, vacío una obra, es decir, esto no está vacío, está lleno de indios, y entonces el tema es ver cómo
se va a dar esta cuestión de la vacuidad aparente. Voy a volver sobre esto, pero ven que yo en esta presentación conceptual trato de seguir prolijamente algunas líneas de pensamiento. Entonces yo voy a volver a esto porque ahora, así como coloqué la concepción del espacio-territorio y el desdoblamiento del espacio-territorio bastante temprano, se dan cuenta en un momento en que emerge efectivamente una ciencia social con vocación latinoamericana, luego barrida del mapa desde los años 70 en adelante, por obra de, digamos, los controles políticos que se ejercen sobre las universidades e institutos de investigación. Entonces Wunderkamp desaparece del mapa, José Nun desaparece del mapa, que no se convierte en una bibliografía de un pensamiento muy poderoso y auténticamente latinoamericano, que aparentemente en estos momentos se está comenzando a emerger una vez más, ¿no? Y desde el punto de vista, desde nuestro objeto, el que me pide aquí este punto que traiga a colación, que son los guaraníes, lo que empezamos a advertir, o empieza a advertir las ciencias sociales, a partir de esta aceleración, sobre todo latinoamericana, como dije, es que en realidad los llamados territorios indígenas han estado en movimiento, ¿sí? Pero no tanto por dinámicas internas, que también las hubo en el caso de los guaraníes, obviamente lo voy a mencionar, sino justamente por las dinámicas externas producidas por esos procesos de ocupación de los que ya han hablado Elincourt y Pablo Camões hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, esa presión que vos marcás, las costas de los mares, costas de los ríos, hacia el interior, progresivamente hacia el interior, como luchas privilegiadas, que establecen, no es de la inmovilidad de los pueblos aquí existentes, sino a su vez el corrimiento de estos se busca de nuevo de territorios de qué? De autonomía, a la que progresivamente vamos a ver, y esto es un concepto, una autonomía relativa, una autonomía que progresivamente no va a darse tanto en los espacios materiales, en los controles materiales del espacio, sino que va a ir transfiriéndose a ciertos campos del conocimiento que no son necesariamente la pragmática sobre el suelo, la pragmática sobre la materialidad. Entonces, como consecuencia de la expansión colonial, neocolonial, estatal o republicana, empiezan a producirse situaciones de conflicto y de expulsión. En mi caso y en mi formación personal, quien me abrió los ojos primero sobre esto fue, porque puede ser otro libro conocido, Claude Lévi-Strauss. Se pasa una temporada, como ustedes saben, también más o menos para la misma época que estoy citando, en los 40, en la Universidad de San Pablo, y de ahí sale un libro que dicen que es de divulgación. Para mí no lo es, para nada, de divulgación, que es Christopher Trotten, ¿no? Y ahí habla de los nambicuanos. Y en un momento dado, él se pregunta, y esta pregunta es muy importante para un antropólogo, este pueblo tiene elementos que dicen que en realidad conocían o manejan conceptos que son los propios de un pueblo agrícola, pero no tienen agricultura, son, como dijiste, cazadores-recolectores, como si esto designara alguna clase de ciudad. En realidad, los pioneros europeos que venían a misiones también eran cazadores-recolectores. Esto no quiere decir nada, digamos. No designa un tipo social, quiero decirte con esto. Y esto no es mi cuaraquera, esto es un caso de arcaísmo. Cazadores-recolectores están ahí en el fondo de la transformación del simio humano. Otra perspectiva antigua, a 1940, alguien me dijo ahí atrás, qué lástima que los manuales no digan las cosas que ustedes cuentan. Y sí, porque se mueven todavía en un concepto evolutivo simplista, pero de los años 40, ya no los 40, si no estaba atrasado, ¿no? Entonces, ese arcaísmo, dice el doctor, o es regresión. En el proceso de expulsión llegan
a un hábitat donde sus antiguas prácticas no pueden ya ser llevadas a cabo. Y entonces mantienen en su lenguaje elementos que refieren a ellos como pueblo agrícola, pero ya no pueden seguir siendo agrícolas. Si esto que estoy diciendo, y gracias a Dios lo estoy diciendo, iniciado el siglo XXI con la barbarie de sus guerras, no nos remite estos fenómenos masivos de movimientos de pueblos que se están dando en el norte de África y en parte de Asia, gente, pensemos, esos dramas son los dramas que vivieron los pueblos originarios también en América, y por lo tanto estos sujetos históricos que son los pueblos originarios vivieron justamente acompañando con sus más y sus menos, más bien con sus derrotas, que con su victoria, ¿no es cierto?, la historia de los procesos de occidentalización del continente. No pueden ser mantenidos separados. Por eso yo acá no puedo contar lo que me pidió mi querido arquitecto Fulcor, hablarme del pasado de los pueblos, cómo evolucionaron los pueblos guaraníes. No puedo tomar, por eso no es un objeto, es un objeto falso, es un objeto que tiene que verse en composición con ese otro que somos nosotros, ¿no? Entonces, con Roderick, con la sistematización maravillosa que hace Darcy Ribeiro, publica en 1953, fíjense de cuál estoy hablando, 1953, lenguas indígenas de Brasil, y él sistematiza estas situaciones de corrimientos, de transferencias, de, digamos así, en este espacio donde hay que armar bases conceptuales del diálogo interdisciplinario de mañana y de pasado. Suertes de neoterritorialidades, entonces están metidos en la historia y construyendo su propia historia en situaciones de, obviamente, de desigualdad. Entonces, ahí aparece también el territorio como un problema de control. Y también este control imaginario, que ¿saben a qué se parece hoy cuando el INCUR nos mostraba los primeros mapas? Se parece a esas iconografías, esos mapas, ese presunto control iconográfico que al comienzo del descubrimiento de América hace suponer a los europeos que a través del mapa dominan algo que en realidad no dominan, ¿no? Por eso son mapas que además en los bordes están llenos de atlantes, Amazonas, personajes imaginarios y demás. Es decir, no hay tanta distancia entre el control imaginario iconográfico de los siglos XVI y XVII, de esos primeros mapas, los cortos mapas europeos, ¿no es cierto?, y el control imaginario que hace que se designe como espacios de nuestra territorialidad algunos puntos del paisaje en pueblos originarios, los cuales uno de tantos es el guaraní, pero no exclusivamente el guaraní. Y progresando hacia el momento actual, particularmente con un momento de clivaje, un momento histórico fundamental, que fue 1992, no tanto por el debate, los homenajes que estaban haciendo, digamos, las embajadas españolas en América Latina, sino porque en 1992 se organiza la primera cumbre de pueblos indígenas. Y aquí comienza muy claramente la idea de queremos recuperar la territorialidad de los espacios, no donde estamos ahora, sino donde alguna vez estuvimos. Y aquí empieza un fantástico proceso que estamos viviendo todavía nosotros. En Argentina, con la ley de territorialidad indígena, y nosotros para hablar con qué ley, en Brasil con las leyes que están un año para el reconocimiento y demás, pero eso nos manda para otro lugar. Por lo tanto, dejo aquí la lectura. Les iba a hablar acerca de maneras de proceder a la sucesión territorial, me anoté acá papel, moneda, tecnología, no voy a hablar de eso, voy a saltar al punto siguiente. Si en el 8 vamos a estar sobre todo ocupados con la porción sur de los espacios de ocupación relativamente autónomos guaraní, relativamente autónomos, pero ya me quedó claro lo que quiero decir, ¿sí? No una autonomía absoluta, no como alguna vez en esta provincia se dijo un estado dentro del estado, porque no me la cuestión tampoco, relativamente autónomos porque en algún punto, digamos, estos distintos pueblos guaraníes
retienen la posibilidad de nombrar, de identificar, de marcar desde el punto del poder algunas cosas y no otras, esta autonomía lingüística inclusive para designar esos lugares, o de memoria, como voy a referir después, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el trabajo de este workshop? Empezar a recorrer, me vengo desde la frontera, los territorios bolivianos, los guarayos, en fin, la multiplicidad de nombres que son adjudicados desde nuestras sociedades nacionales y de nuestras academias a los pueblos originarios que pertenecen a la gran familia lingüística guaraní. ¿Y cuáles son esos territorios de ocupación relativamente autónoma? Los guarayos, los tapieteros, en el caso tapieteros de trabajo, los tapietes, como hoy así mismo se designan los tapieteros. ¿Y por qué tapietes? Por la tremenda influencia que están teniendo sobre las poblaciones mayoritariamente indígenas, el peso de la población colla, ¿no es cierto?, que a su vez está siendo desplazada y está produciendo cambios lingüísticos muy interesantes e importantes. Los países literarios, mencionaste los ayé, los mueá, los chiripá o cualquier otro nombre que se les quiera dar desde el punto de vista, insisto, de los estados nacionales y de las academias. Y esos espacios de ocupación que se dieron no solamente por la inclusión, digamos, de los blancos, como ya ha sido mencionado, sino también por el corrimiento de otras organizaciones no guaraníes, de extrema belicosidad, ¿no? Bacaro del Curu, como hoy designaste, dentro de los cuales también mencionaste, los paraguas, que también mencionaste, o canoeros, ¿no? Pero también forzando en esta región los llamados en la academia meridionales, los famosos cailán, que durante mucho tiempo, digamos, consiguieron barrer la presencia guaraní de esta ínsula de Misiones, así como los guaraníes, en términos generales, para la época, bueno, ¿quiénes serían? Porque se les llamaba cainguás, gente del monte, ¿quiénes serían? Bueno, vamos a ver, barrieron a los ayé del otro lado del río. Yo muchas veces me he preguntado si esas piezas, que tengo una arqueóloga mirando la sería, si esas piezas que recupera un señor en su chacra del Dorado, que se las regala al insigne arqueólogo filonacista Eduardo Melito, del que vos habrás estudiado también, que no eran ayer, porque realmente la morfología misma hubo ayer de este campo. Entonces se dan cuenta, tendemos a suponer, fuera del ámbito académico, que los llamados pueblos originarios indígenas nativos, más ambivalentes más paisanos, se movían en territorios parecidos a los de estados nacionales, con límites claros y bien definidos. Y esto no fue así, y es posible que tampoco sea así en el futuro, porque estamos hablando de sujetos históricos, que están haciendo una historia colectiva, que es historia colectiva, es una historia dinámica, es movimiento. Y a los fundamentalistas de las fronteras nacionales, en el caso de Argentina, no me voy a meter con la web, en el caso de Argentina, les voy a recordar que la frontera nacional argentina en la provincia de Jujuy y Salta recién se define para 1940. De tal modo que la gente más vieja todavía de esa provincia no sabe si es boliviana, argentina, argentina, es salteña, ¿qué nombre es? Esto para terminar, digamos, no proyectemos un fundamentalismo de límite sobre los pueblos nativos cuando en realidad tampoco es posible hacer un fundamentalismo de límite en el caso de las naciones-estado, una de ellas la Argentina, y porque no era misionera. Entonces, yo esta discusión yo la tuve tengo una discusión mucha razón porque era una persona muy grande, pero él decía, acá nunca hubo guaraní, me decía, acá esto era todo cailán. Por el famoso, la leyenda
proyecta del Pacto de la Selva. Y el Pacto de la Selva, ¿qué es? Nada más que un acuerdo que se hace ya en un momento en que los jueces están este tema meridional están de capa caída, pasados por las enfermedades, etc., para que se dejen de mamar y dejen pasar las mulas con sus vacas, es decir, con sus cargamentos de hierba, en el sector en el río, ¿cierto? Ahora, es cierto que mientras los llamados tupí, o feroces tupí, en realidad parecen feroces tupí, o también probados, aparecen en la literatura, sobre todo de la mitad del siglo XIX en adelante, mientras ellos controlaban el territorio y realmente eran feroces, porque también estaban echándolos a golpes de borduna a los pobres colonos europeos que estaban entrando a Brasil y que los mandaban a que formaran frontera, eran realmente feroces, no me hubiera gustado recibir un par de borduna. Hay una anécdota, creo que es de 1927, paran a un coche Ford y empiezan a darle a palazos a los pobres tipos que venían en el auto en la frontera con Brasil. Feroces en serio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí evidentemente los paraníes se retraen, cruzan el Paraná para volver a instalarse cuando, yo no podría decir, más o menos, finales del siglo XIX, no está muy clara, cuando empiezan a armarse las primeras reservas indígenas de la brasileña. Y uno de los pueblos que se llevan esas primeras reservas son justamente estos cainganes. Entonces la zona vuelve a quedar, digamos, libre para la expansión otra vez guaraní. ¿Y qué guaraníes? Y no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Digo que no lo sabemos. Porque en realidad la clasificación, la que vos la mencionaste, los Murá, Abacatuete, el término que recogió Luis Bartolomé, que son los que llaman chiripás, esa clasificación que se recogida que es maravillosa. Para 1940, por ahí un Jonathan Kelly, que dice, este es el mapa. Estas son las clasificaciones, pero no las podemos tirar para atrás. Porque si las tiramos para atrás, otro muy mencionado, que es Matayú, no habla de Abacatuete, ni habla de Chiripá, habla de Apapaupúa, guaraní, pero resulta que eran, es decir, que todas estas terminologías, que no nos confundan tampoco a la hora de ir definiendo, pero que nuestro trabajo final que sería el famoso mapa. Y a esto quiero agregar también las etnografías que voy a llamar fantasmales, las etnografías nativas, ¿no? ¿Quién aparece? Una muchacha joven, estamos en la reina de esa época, el famoso Adán, ¿no? Entonces yo le explicaba mapas, ¿no? Yo nunca vi gente tan apasionada como los grandes por los mapas, realmente a locura. Esa pasión por los mapas comprobaba en mi primer trabajo de campo, yo nunca pude entender mapas, después siguió refinándose hasta el uso de los GPS. Soy incapaz de usar los GPS. Los muchachos y chicas cuando comienzan a usar el GPS desde las épocas del conflicto con la Universidad de La Plata de una manera extraordinaria. Y eso pasa porque pasión por los mapas. B. La noción de que es necesario incorporar las tecnologías blancas para pelear por sus territorios, ya no imaginarios sino pragmáticos, sus territorios materiales, de cruda materialidad, ¿no? Entonces, decía, para cerrar el tema de las tecnologías imaginarias, aparecían los ABA. Los ABA, ¿quiénes eran los ABA? Esos son antropófagos, es decir, ¿saben qué era? Era la encarnación de todo lo que se decía sobre los caiguás, en general, sobre los indios en general, en el sentido común de la región. Entonces eran terribles, incorporaban elementos, según las versiones, por ejemplo, tenían los pies hacia atrás, por eso engañaban con sus huellas. Sabíamos que iban y en realidad volvían. Y
define otra serie de características extraordinarias. Y otra vez encuentro que esa fantasmagoría es homóloga, gente, a la de las Atlantes y las Amazonas de los primeros mapas que los europeos hacen sobre el continente americano, con usted lleno de bordes, el borde terreno de lo que es atrayente, pero que puede ser atroz, pero que puede ser peligroso, pero que habrá que animarse a conocer. Fíjense la misma filosofía de pensamiento, porque no es malo. Los originarios están compuestos por personas como nosotros, o sea, sujetos históricos, y sujetos con intencionalidad de apropiarse de la realidad, con las herramientas propias o aquellas que, desde la tecnología blanca, demuestran que son el canal de diálogo con el blanco, como ocurrió ahora con el tema de la tierra. Cuando yo llegué a Misiones, acá no había habían caribas. Cuando yo llegué a Misiones, no hace 40 años, acá no había grúa. Me decían, no, debes haber escuchado nada. ¿Qué pasó? Cuando a partir de los primeros trabajos de relevamiento esa población se dice a sí misma Guyana, ahora todo el mundo habla de Guyana. Y otra vez, no basta de colonización. En realidad hay importantes núcleos chiricanos, pero una relación de poder bastante interesante, sobre todo el control lingüístico, no muy alto. Pero advierto esto, ya que estamos, lo agrego, si nunca más digan, no sé, pero para mí es cuidado, tengan cuidado, no me sigan diciendo porque eso es error y es mejor empezar a ser un poco más relativo con las cosas que decimos. Y ahora sí, entonces voy a los últimos elementos, digamos, de lo que yo propongo como elementos de diálogo interdisciplinario. ¿De dónde lo saco? Acá hay exalumnos míos que dicen otra vez a los hijos. Yo tengo un autor de cabecera, apenado, que es Marvin Hall. Y estas cuestiones que yo les voy a plantear acá salen, digamos, toda la obra es maravillosa y yo no. Pero hay dos cosas a las que quiero referirme porque tienen que ver con el trabajo en cultura. Una que ahí, Marvin un trabajo de Pierre sobre el Marruecos francés. ¿Cómo conciben el espacio los campesinos del Marruecos? Bueno, esta es una punta. Si nosotros queremos hacer un relevamiento de mapas, de capas, sobre la cultura guaraní, tengamos en cuenta esto, que puede ser muy interesante, que revelan, porque se olvidaron de cómo es, cómo es la cuestión de la espacialidad pensada desde adentro en un pueblo que tiene una comprensión compleja del mundo. Entonces, esa cultura de los campesinos del Marruecos francés se parece mucho a la de muchos pueblos originarios de América Latina, pero también se parece mucho al que nos interesa en este trabajo, que van a hacer los guaraníes, ¿no es cierto? Y por empezar, entonces, el mundo se organiza según algunas claves mayores y otras que son internas a esas claves. La clave de género, lo femenino, este es el mundo. Combinada con otra clave, que es la clave de la precedencia. Lo que viene primero y lo que viene después. Y estas claves se designarían algo así como una cuatripartición, ¿no? La cuatripartición a su vez se desglosa en muchas otras cosas. De modo que el espacio es un espacio profundamente cargado de significaciones y no distribuidas al azar, sino absolutamente combinadas unas con otras, que incluyen el ciclo anual de las estaciones, el movimiento de los astros, pero no los dos astros principales, el Sol y la Luna, ¿sí?
el de la fauna, el de los flores, de los frutos, de los ríos, de las especies, de los peces, de las zonas rocosas, de las zonas pantanosas, de las zonas pantanosas, de las grietas, etc. Todo esto está dotado, digamos, de alguna clase de significación en un entramado completo. En un entramado complejo donde además aparece un elemento importante, porque la precedencia implica también poder. Es decir, todos estos elementos están cargados con cuotas distintas de poder. Y entonces, ¿quiénes nos aparecen acá? Ustedes lo vieron en el título, yo puedo particularmente, yo no puedo ahora describir así, dueños, propiedades y otras disquisiciones. Porque los dueños son justamente aquellos que personifican desde el punto de vista simbólico el poder del gazpacho, el poder de Blanca, el poder de los chanchos y betes, o dueño de los chanchos y betes, o dueño de tal o cual especie. Es decir, tienen dueños, las cosas tienen dueños, y los dueños responden castigando en el ejercicio de la soberanía del poder aquellos que transgreden sus principios. Entonces, entre dueño y propietario son como los falsos amigos de la lingüística. La distinción es abrumadora. ¿Quién es un propietario? No me acuerdo cuál si Pablo o Esteban mostraron el mapa de la primera venta de tierras hechas sobre el territorio. ¿Quién es un propietario? Es un tipo que ignora absolutamente dónde queda la lonja de tierra que compró por 2 pesos o por muchas partes. Eso ya no tiene importancia ahora, digamos que en aquella venta era ni siquiera. Esto es el propietario. El propietario tiene poder, sí, de hecho se ha demostrado hacia finales del siglo XX, comienzos del XXI, que tiene un poder terrible sobre sus propiedades. Los desalojos, los aprietes. Yo les recomiendo un libro de Carlos Salamanca, se llama De Cri, sobre una situación muy específica de un grupo, una comunidad, de Cri, contra los propietarios, quienes dicen ser los propietarios de esos terrenos, para que vean ustedes la magnitud que es terrible, poder sangriento y poderoso que se ejerce sobre los cuerpos de las personas. Pero no es el poder del que hablan los ya, es decir, los dueños conforme al modo de pensar guaraní. Y así como los propietarios lo que han hecho es impedir, digamos, el acceso a aquellas cosas que permiten seguir honrando, por ejemplo, la buena salud, la buena alimentación, la buena vida de la que tanto habla Miriam. También hay espacios donde es posible la recuperación de la salud. Acá yo me equipo de mí, porque estoy hablando ahora de salud, no me conozco la salud, la concepción de espacio y la concepción de territorio, es decir, también la salud. Entonces, no ocurre, por ejemplo, después de unas situaciones en las que compartió mucha conflictividad, un indígena importante en funciones, pasan muchos meses y no lo veo. Cuando vuelvo a encontrar con él, le digo, ¿dónde estuviste? No sabés. Me fui a mudar, porque me había enfermado de tanto, y me tuve que ir a mudar. Es decir, me fui a refugiar en aquello que todavía es mi zona de salud. Entonces, autonomía, y aquí es autonomía física, también refiere a salud. ¿Se trata aquí? ¿Qué complejo vamos a hacer para abordar toda esta complejidad? Más que nos la vamos a arreglar. Y cuando esto no ocurre, cuando no es posible ya encontrar espacio de salud, es gracioso, porque la palabra usada es la física. Claro, también tiene de bueno. El físico, espacio de salud. Cuando esto no tiene más remedio, esto es maravilloso. Me tocó escucharlo cuando se estaba armando el nuevo centro de interpretación de San Ignacio, que había ocurrido el tsunami.
demasiado en nuestro espacio, de una manera que es intolerable, este hermoso árbol. Y ahí está la prueba, el tsunami, el terremoto de Japón. Esa es la pruba de que nuestra filosofía, nuestro modo de pensar, que es cataclísmico, que piensa el mundo con creaciones y destrucciones progresivas, y esas destrucciones por alguna falla humana, colectivo o individual, no importa, está llamado a destruirse. Y aquí el título que yo puse, equilibrio ambiental. ¿Se parece al equilibrio ambiental? Sí, yo también creo que este mundo está destruyendo las posibilidades. Nuestro sistema de vida está destruyendo las posibilidades de la vida futura. Pienso como Guaraní, nuevamente, que es la tercera vez que lo cito en esta presentación, el pensamiento guaraní y el pensamiento occidental se encuentran. Y aquí se encuentran como perspectiva de futuro. Quiero decirles, todos los que han trabajado en la zona guaraní conocen la historia, que está repetida desde que yo sepa, desde el inicio del siglo pasado. La explicación acerca de que estaba ocupando demasiado nuestro espacio es la siguiente. Cuando me mandó, digo, aquí hay la tierra negra, la tierra que usamos ahora, destino a los guaraníes a la selva, por el monte, y a ustedes los blancos al campo. Y a ustedes les dio además una divinidad especial que nos pidió a ustedes, que es Tupá. Por eso Tupá es como Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que mantengan el equilibrio, pero como ustedes los blancos van avanzando sobre la selva, sobre la selva, ¿qué pasa? Una madura, la tierra se va a acabar. ¿Sí? Ahora, seamos sinceros, no hay solamente una salida fatalista de la cuestión, hay también una salida de lucha. Hoy, mapa, GPS, ley de relevamiento territorial se convierten en otras tantas herramientas para decir esta territorialidad es nuestra, y entonces paso al último elemento que quiero citar aquí. Y vuelvo otra vez a mi estimado libro de cabecera, que es Mario Farber, y él le cita a Henri Lefebvre, en la construcción del espacio. Cuando la construcción del espacio habla, que a mí me parece muy noble que podemos trabajar en esto, o por lo menos que los arquitectos me digan eso no va más, porque es poco viejo, es del año 74. ¿Sí? Cuando distingue así, para no olvidar. En realidad hay una serie de prácticas espaciales diferentes. Relación de espacio y territorio. Y con esto, mi autor de cabecera, Marita B, hace una lista. ¿Y qué separa? ¿Qué distingue? Las llamadas prácticas materiales, que tienen que ver con la construcción de caminos, secar pantanos, hacer puertos, sobre caminos, por ejemplo, en el Valle de Cunapirú, para los que están interesados en la cuestión, esto con la Universidad de La Plata, dicen, este camino pavimentado, la ruta 7. Este camino pavimentado en realidad no. Antes de que acá aparecieran los blancos, yo recuerdo que la fiesta central, digamos, de Misiones de muchas kilómetros, antes de que ustedes tuvieran este era el camino que hacemos nosotros, entrábamos por Puerto Mineral y así lo entrábamos nosotros, sería lo que se puede más, ahora, y ahí donde está el supermercado, ese es la práctica material actual, el camino pavimentado, práctica también material, pasada, pero que se reconstruye como un espacio de memoria. Tendríamos que abrir en el trabajo de la mañana algo que se llama espacio de memoria, que me parece que diría muchas cosas, que me parece que sí, es absolutamente significativo en Maquiavelo. Segundo punto, son tres, que con esta grilla, serían las representaciones del espacio. Mencioné algo de esto, ¿no es cierto? Si el espacio está representado por el registro notarial en la escribanía y en la oficina de catastro acerca de la propiedad de cada uno, hasta dónde llega, hasta dónde no llega,
permitidas y que se puede cantar. Esto pertenecería a esta segunda parte de la iglesia, la representación del espacio. Y por último, los espacios de representación. Aquello donde me represento acerca de una cosa, que es el espacio eventualmente de autoría, del proyecto, de la planificación ambiental, ¿no? Entonces, en los espacios de representación, cerraste, Pablo, diciendo que es la frontera. La frontera, un día la frontera desaparecerá como límite, la otra posibilidad que tiene la frontera, que es el espacio natural. Pero esto es una utopía que podría ser un espacio de representación. Este es mi humilde aporte entonces, más que a esta audiencia de hoy,